Veamos cómo trabajar con el sistema de ventanas de BIMmate. Para la ocasión, tenemos creado un cerramiento genérico, sin materiales, que por tanto no nos genera ningún código de medición todavía. Y abierta tenemos también una vista de suelo donde aparece este cerramiento seccional. Asimismo, tenemos abierta una ventana con una tabla de medición donde, conforme vayamos introduciendo las diferentes familias en el proyecto, se nos va actualizando la medición de nuestro proyecto. Finalmente, tenemos también abierta una ventana con la tabla de planilla de carpintería exterior, de modo que, al ir introduciendo los ejemplares, se nos irán rellenando también las casillas. El primer paso es seleccionar la herramienta Ventana desde la pestaña Arquitectura. Recordad que si tenéis activada la casilla Etiquetar al colocar, al mismo tiempo que introduzcamos la ventana, se nos creará una etiqueta que la identifica en la vista en la que la insertemos. En la paleta de propiedades podemos seleccionar o modificar los parámetros de ejemplar que afectan a la ventana que vamos a introducir. En el selector de tipo elegiremos el tipo que nos conviene. Para la ventana de una hoja modelo Saphir FX I65 del fabricante Tecnal, pues vamos a elegir una ventana oscilobatiente con persiana. El parámetro altura del antepecho controla efectivamente la altura del antepecho de la ventana. Y vamos a explicar estos parámetros propios de BIMmate. El primero, premarco, permite controlar si la ventana llevará premarco o no. Vamos a activarlo y podemos seleccionar el premarco T101. El parámetro manivela controla el tipo de manivela de la ventana, aunque solo hay una disponible, así que no hay muchas posibilidades de elección. El parámetro de acristalamiento controla el tipo de vidrio de que va a disponer la ventana. En este caso, tenemos seleccionado un 412-331. Además, ese tipo de vidrio se puede ajustar cambiando la emisividad del vidrio y el comportamiento acústico. En lo referente a la emisividad del vidrio, podemos pinchar para desplegar un submenú donde podemos elegir cualquiera de las opciones que ofrece el código técnico. Mantendremos un vídeo de emisividad normal. Y con tratamiento acústico, lo que le indicamos al programa es que el vídeo dispone de un tratamiento que mejora su comportamiento acústico. El parámetro de alféizar controla el tipo de vierteaguas que vamos a colocar. Vierteaguas o umbral, dependiendo de que estemos hablando de una ventana o de una balconera. En este caso estamos hablando de vierteaguas. Vamos a colocar el modelo Ulma H26. Podemos elegir entre cualquiera de los modelos que ofrece este fabricante. Si no estuviera disponible el fabricante que nosotros queremos colocar, siempre podemos seleccionar sin vierteaguas e introducir el ejemplar a mano. El parámetro del dintel controla el cargadero de la ventana. Podemos colocar sin cargadero o cualquiera de los que tenemos aquí disponibles. En este caso vamos a seleccionar una vigueta pretensada del tipo T18. De nuevo, si el tipo de dintel deseado no estuviera en la lista, siempre podríamos seleccionar sin cargadero e introducirlo a mano posterior. Vamos a proceder a introducir la ventana. Como veis, automáticamente se genera no solo la geometría, sino también todos los códigos de medición necesarios. Junto con la ventana, se nos ha creado una partida para el cargadero, que tiene 1,20 m de longitud. 1,20 m a pesar de que la ventana le hemos dado 1 metro, bueno, no está especificado todavía, pero se ve que la ventana tiene 1 metro de anchura. Ahora revisaremos el resto de parámetros de ejemplar. Esto es así porque, de manera predeterminada, el cargadero de vigueta pretensada se entrega 10 centímetros en la fábrica. Si hubiéramos elegido un cargadero del tipo SPG, la medición del dintel pasa a ser 1,28 y esto es así porque ese tipo de familia, el fabricante prescribe una entrega de 14 centímetros en la fábrica. Bien, se nos ha generado también un código de medición para el premarco, puesto que seleccionamos que queríamos premarco del modelo T101. Si seleccionamos que lo queremos sin premarco, se nos elimina de la medición. También gráficamente interviene el premarco en la definición de la ventana. Al añadir premarco, no solamente se nos genera el premarco, sino también el
tapajuntas interior. Se nos ha generado también un código de medición con el acristalamiento. En este caso tenemos el que hemos elegido, un vidrio normal con cámara 33124. Si cambiamos el tipo de vidrio al 412-441A, el código de medición cambia automáticamente, del mismo modo que si elegimos un vidrio con baja emisividad, aparece en el código de medición, o con un comportamiento acústico mejorado. Aquí aparece. El tipo de vierteaguas que nosotros seleccionamos nos aparece también en el código de medición. Vierteaguas de hormigón polímero modelo H26. Si eligiésemos otro modelo, por ejemplo 1 o 3 de gran longitud, no solamente nos va a aparecer aquí, sino también geométricamente la ventana va a modificarse para dibujar el tipo de vierteaguas que hemos elegido. Bueno, veamos el resto de parámetros de ejemplar. Casi todas las familias de ventanas que existen para Revit solo permiten su ajuste volteando directamente la ventana. Estas no son diferentes. Podríamos, si suponemos que este es el exterior y este es el interior del edificio, siempre podemos voltear la familia de ventanas. Pero al hacerlo ocurre una cosa que no es correcta, y es que se nos voltea toda la ventana. Cuando se decide enrasar ventanas al exterior, por ejemplo como en este caso, la ventana no puede abrir hacia el exterior, así que en cualquier caso tendríamos que voltear el sentido de apertura para que, a pesar de estar ajustando la ventana hacia el exterior, pues pudiéramos mantener el sentido de apertura interior, como veis ahora. Normalmente en estos casos no colocamos ventanas con persiana, así que lo correcto sería decirle que el tipo de ventana es sin persiana. A pesar de que hemos enrasado la ventana en el exterior del cerramiento y la hemos abierto hacia el interior, la manivela sigue estando dibujada en el lado exterior, y eso también es incorrecto, así que vamos a voltear también la posición de la manivela. De este modo, esta familia de ventanas nos permite no solo enrasar la ventana exterior-interior, sino controlar el sentido de apertura y la posición de la manivela. Los parámetros de revestimiento en cara de colocación y revestimiento en cara puesta lo que hacen es abrirnos desplegables que nos permiten seleccionar el tipo de revestimiento en cada cara. En este caso, la cara de colocación de la ventana es el exterior, y si esto fuera pues, un cerramiento con monocapa, pues seleccionaríamos el acabado exterior monocapa. En tanto que en la cara opuesta de la ventana, pues tendríamos que seleccionar, por ejemplo, un acabado interior de enlucido. Vamos a volver al tipo de ventana con persiana enrasada al interior, donde no vamos a voltear el sentido de apertura. Fijaos que cuando hemos mantenido activada la casilla de voltear la manivela, al disponer la ventana de persiana, la guía se ha tenido que ensanchar para que la manivela no tropezara con dicha persiana. Bueno, en nuestro caso no es necesario volver a voltear la manivela, veremos cómo se corrige ahora la posición de la guía de la persiana. Bueno, la ventana así introducida dispone en una perspectiva axonométrica o en un alzado o en una sección de una persiana en 3 dimensiones. Podemos ver esto activando una vista en 3D. Vamos a aplicarle una plantilla de vista para mejorar su percepción. En este momento la persiana se encuentra completamente abierta, pero la podemos cerrar poniéndole un porcentaje de apertura de 0. El efecto que conseguimos es este de aquí, ¿no? Vamos a modificar un poquito la representación de la ventana.
También podemos aplicarle porcentajes intermedios, de manera que en cualquier alzado podríamos conseguir efectos de aleatoriedad en la posición de la ventana. En esta versión de las familias también podemos modificar los acabados no solamente de la ventana, sino también del vierteaguas. Junto con la carga de la familia se nos ha cargado un listado de los materiales de acabado que ofrece el fabricante, tanto para el vierteaguas de la empresa Ulma como para la ventana del fabricante Tecnal. Ya que podríamos elegir cualquier material que nos interesara, por ejemplo un lacado nogal para la ventana, o tendríamos que seleccionar para la ventana un acabado nogal, y podemos cambiar el acabado del vierteaguas a un acabado blanco. De este modo, en nuestra perspectiva, veis que podemos modificar cualquier parámetro que afecta a la representación de nuestra familia. Por último, fijarnos en este parámetro y en las dimensiones, que son quizás los parámetros más importantes. El parámetro del aireador controla el tipo de aireador de que dispone la ventana. Solamente tenemos dos opciones disponibles en este momento, la de que no lleve aireador o que lleve el aireador EHA 645 estándar de la empresa Alder 24. Al activarlo, si nos fijamos en el interior, la familia dispone de un aireador integrado en el tambucho de la persiana. Desactivando el parámetro, no solamente se desactiva la representación de dicho aireador, sino que tampoco aparecerá en las mediciones. Aquí no aparece el código de medición del aireador. Este parámetro solo es aplicable en los casos de ventana que disponen de persiana. Por último, respecto de los ajustes de dimensión de la ventana, informaros que aunque ahora con esta versión de la familia podemos elegir libremente el tamaño, pues por ejemplo una anchura de 60 centímetros, que obviamente ha modificado todos los parámetros de mediciones, las medidas no son totalmente libres, sino que están controladas por un mínimo y un máximo que establece el fabricante. Así, por ejemplo, si yo coloco una anchura de .40, que es la mínima, la ventana reflejará dicha anchura mínima, pero aunque yo intente bajar por debajo del mínimo, .10, la ventana no cambiará de dimensión. Se ha alcanzado el mínimo que el fabricante especifica para ese tipo de perfilería. Con la dimensión máxima ocurre lo mismo. En este caso, para esta ventana está fijada en 1,50 m. Aunque yo le diera una anchura de 3 metros, una ventana de una hoja, por el peso del cristal, pues no puede exceder de 1,50 m según nos informa el fabricante, de modo que a pesar de que haya especificado 3 metros de anchura, la anchura real aquí será de 1,50 m. Para la altura, los valores que rigen el máximo y el mínimo son los mismos, 40 centímetros de mínimo y 1,50 de máximo. Finalmente,
es interesante comprobar la planilla de carpintería exterior y ver cómo, al introducir la familia, se nos ha rellenado automáticamente todos los parámetros relativos a la ventana. Para el fabricante Tecnal tenemos que el tipo de ventana es el 3, es el modelo Saphir FXI65, ventana de una hoja, de apertura estilo batiente. Todavía no hemos creado las habitaciones, por tanto este valor no se rellena aún. Este es el tipo de premarco con el que cuenta la ventana, no hay premarco, pero sí dispone de persiana. Aquí tampoco tenemos aireador. Este es el vídeo que hemos decidido colocar, que por cierto también lo podemos cambiar aquí, en la tabla, y se corrigen las mediciones y en la geometría automáticamente. Aquí aparecen reflejados el vídeo, dispone de un tratamiento acústico o si tiene un comportamiento térmico mejorado, el tipo de cargadero y vierteaguas, las dimensiones geométricas y los valores relativos a la limitación de la demanda energética conforme al código técnico. Aquí tenemos la superficie, la fracción de marco, la tramitancia del marco del vidrio y la tramitancia global de la ventana, 1,93 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Los parámetros de clasificación de la permeabilidad del aire, estanqueidad del agua y resistencia al viento conforme a la normativa europea UNE y la estimación de los valores de aislamiento acústico de la ventana. Esta tabla lo que hace es hacer un cálculo analítico del aislamiento acústico en función de las propiedades del vidrio y del marco que hemos seleccionado. Si este valor supera o iguala los 34 decibelios A, el programa avisa identificándolo en naranja, puesto que solamente pueden utilizarse como valores analíticos aquellos que no superen el umbral de los 34 decibelios. A partir de ahí se necesitaría, para poder adoptar ese valor en cualquier cálculo, un ensayo específico.